Buenas noches, buenas noches. Nos quedamos vimos la redención en el Antiguo Testamento y la redención en el Nuevo Testamento para poder entender lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Si tú eres de Jesucristo, aquí es donde iniciamos. Si has creído en Él, si gratuitamente has recibido la redención de tus pecados por la fe, entonces tú eres parte de esa canción de los redimidos que van a entonar un día agradecidos al Cordero perfecto que quita por siempre nuestros pecados, ¿verdad? ¿Cuál canción? La que está en Apocalipsis, dijimos, 5, versos 9 al 14. Yo voy a leer rápidamente. El Cordero que fue inmolado es digno de tener el poder. Aquí lo cantamos, este canto: la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono: al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué bendición, ¿no? La palabra redención, mis hermanos, tiene 3 significados muy importantes que vamos a considerar. 3 significados muy importantes de la redención. El primero: redención significa rescatar. Y rescatar es pagar un precio. Rescatar es pagar un precio para recuperar algo que se ha perdido. Ahora, déjenme ponerles un ejemplo, ¿no? En el libro de Génesis, en el capítulo 14, no lo vamos a leer, tú puedes darle una lectura si quieres después. Nosotros vemos en este capítulo 14 de Génesis un ejemplo de rescate. Ahí nosotros vemos una historia donde reyes de Mesopotamia, varios se juntaron, se unieron y fueron a pelear contra varios reyes de los amalecitas, los amorreos, y pelearon también contra el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. Y recuerden que a estas alturas Lot, sobrino de Abraham, ya vivía en Sodoma. ¿Qué quiere decir? Que cuando estos reyes fueron a pelear contra Sodoma y Gomorra y los vencieron, se llevaron todas sus pertenencias de las 2 ciudades, y junto con eso se llevaron a Lot, su familia y todo lo que le pertenecía a Lot. Un mensajero escapó, vino con Abraham y le dijo: Abraham, vinieron tales reyes, vencieron al rey de Sodoma y se llevaron a tu sobrino Lot y a su familia, sus pertenencias. Y Abraham, fíjense bien, Abraham, por la fe, porque no era un guerrero, ni sus criados eran guerreros, eran criados de ganados, de campo. Yo no sé qué armas agarraron, si palas, no sé qué usaban. Pero la verdad es que Abraham, creyendo, confiando en que Dios le daría la victoria, Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot. Y lógico, al ir a rescatar a su sobrino Lot, él estaba arriesgando su vida. Podría haber perdido la vida en esto. Así que fue, y al final de la historia tú te das cuenta que Abraham rescató a su sobrino Lot todas las pertenencias de los reyes de Sodoma y de Gomorra, de tal manera que los reyes vinieron con Abraham y le dijeron: Abraham, aquí está esta ofrenda, aquí está esto que te traemos,
pensando que la gloria, estos reyes dándole la gloria, la victoria a Abraham, y Abraham lo rechazó, dijo, no, yo no quiero nada de ustedes. Pero luego ahí aparece un personaje que tiene que ver con Jesucristo, que se llama Melquisedec, el sumo sacerdote que aparece de repente ahí sin genealogía, sin descendencia, se apuntaba a Cristo, ¿no? No podemos decir aquí que es Cristo, porque luego en el libro de Hebreos vemos que Jesucristo es superior a Melquisedec. Superior, pero sí, de alguna manera este sacerdote que salió así apuntaba a Cristo Jesús. Y Abraham fue al revés, en lugar de como los reyes le traían, Abraham dice que dio el diezmo de todo, lo que recuperó se lo dio al sacerdote, y todavía no había ley, ¿verdad? Porque algunos dicen que el diezmo es de la ley, y aquí no había ley. ¿Y de dónde sacó Abraham darle el diezmo al sacerdote? Pues era un agradecimiento por la victoria. Él con ese diezmo, ¿saben qué estaba haciendo? Él estaba reconociendo que el que ganó la victoria no fue él, fue Dios, pero rescató y recuperó lo perdido de su sobrino Lot. Pues mis hermanos, esto es exactamente el mejor ejemplo de lo que Jesucristo hizo por nosotros al redimirnos. Pagó un precio por el rescate de cada uno de nosotros, por cada una de nuestras vidas que ya estaban perdidas. Y no solamente recuperó nuestras vidas, recuperó lo que habíamos perdido. Dice Lucas 19:10. Este es el texto que confirma ese rescate. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. Estabas perdido. Todo lo que tú tenías, el príncipe de este mundo lo usaba a su manera contigo. Esclavo del pecado. Pero el Señor vino y te rescató y recuperó todo lo que tú habías perdido. Algunos recuperaron familia, otros no, pero ahí está, ¿no? La salvación del Señor a través de la redención en este significado de rescatar. Pero no es la única palabra, ¿no? La segunda palabra que tiene que ver con redención es liberar. No solamente rescatar. Esta es la segunda palabra, liberar. ¿Y qué significa esta palabra? En el texto griego es pagar un precio para traer libertad a alguien que es esclavo de otro. Repito, pagar un precio para traer libertad a alguien que es esclavo de otro. Por ejemplo, ¿dónde nosotros podemos ver el mejor ejemplo de esta liberación? Lógico que el mejor ejemplo que podemos ver lo encontramos en la salida, en la liberación de Egipto, cuando Egipto es liberado Israel es liberado, me estoy equivocando, Israel es liberado del pueblo de Egipto, es así el asunto, ¿no? Y sabemos que esta liberación se dio en la última plaga, la muerte de los primogénitos, y ellos en esa noche tuvieron que sacrificar un cordero. ¿Lo recuerda que ya lo vimos antes esto? Y a través de ese cordero y la sangre untada en los dinteles de las puertas, en los postes, para que el ángel de la muerte que pasara no matara a los primogénitos de los hijos de Israel, ¿verdad? Que no los tocara, y después de esto fueron liberados de su esclavitud. Este es el mejor ejemplo que tenemos de esta libertad. Ahora, me gusta lo que dice aquí, que quiero que leamos, Deuteronomio 7, versos 7 y 8. ¿Listos? Dice:
no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues ustedes eran el más significantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí está la liberación de Israel de Egipto, y me gusta porque le dice al pueblo algo bien importante. No te saqué, no te di tu libertad porque fueras alguien especial. Y aquí entra la enseñanza para nosotros, ¿no? Nosotros no somos alguien especial, mis hermanos. Éramos igual que todos. Igual. Nadie puede decir, no, pues yo era bien santito. Aunque a lo mejor tú no hayas cometido grandes cosas como otros, a lo mejor en sus testimonios como cometieron grandes cosas, eso no quiere decir que no éramos pecadores. Porque de alguna manera le ofendíamos a Dios haciendo algo que no debíamos de hacer. Todos, eso es lo que somos, pecadores. Pero de ese ser pecadores, es de ahí de donde el Señor, siendo insignificantes, Él nos escogió, nos dio la libertad de cada uno de nuestros pecados. Jesús, como el Cordero de Dios, este es el pago, ofreció su vida para liberarnos de la esclavitud del pecado, como lo dice Primera de Pedro 2:24, ¿no? Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí está. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros pecados. De ahí el Señor nos liberó para que nos convirtiéramos, tú y yo, viviendo en la justicia. Es decir, ahora tú en la redención, al ser librado de tu vida, de tu pasado, de tu pecado, el Señor te ha hecho un representante de la justicia de Dios. Somos representantes de la justicia de Dios. Debemos representar la justicia de Dios a donde quiera que vayamos, ¿verdad? En tu trabajo, en tu casa, en la calle, tú eres un representante de la justicia de Dios, porque Él te ha liberado. Amén. Pero no solo eso, dijimos 3 palabras, vamos a la tercera. La tercera palabra que significa redención es comprar. Yo espero que después de ver cada una de las doctrinas que tienen que ver con nuestra salvación, lo que sucede en nuestras vidas sea simple y sencillamente rendidos a los pies del Señor. Dice comprar. ¿Qué significa comprar? Que es pagar un precio para recuperar algo que ya le pertenecía a otro. Pagar un precio. El mejor ejemplo de esta compra lo tenemos en el caso de la historia de José el soñador, que fue vendido primero por sus hermanos a unos que pasaban, a verdad, por ahí, y ellos era una caravana. No recuerdo ahorita el nombre de estos personajes. Yo traigo la idea de madianitas, pero no creo que eran madianitas. Estos hombres se lo vendieron a ellos fueron a Egipto, y en Egipto lo vendieron como esclavo y lo compró Potifar a un precio. Y hagan de cuenta que en la antigüedad era como un tianguis, como hoy vemos los tianguis, pero había un lugar como tipo estrado donde paraban a todos los esclavos encadenados seguramente. Y entonces pasaban y decían, ¿y cuánto cuesta este esclavo? Yo quiero ese esclavo. No, pues tienes que pagar, este es el precio de este esclavo. Y pagaban para comprarlo. Ahora, esto es en forma simbólica como un ejemplo.
Hagan de cuenta que Cristo hizo exactamente lo mismo. De esa misma manera Jesús pagó un precio por nosotros. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuesta este esclavo? ¿Cuánto cuesta esta esclava? ¿Cuánto cuestan cada uno de ellos? ¿Cuánto cuesta la paga del pecado? Ese era el precio. Pagar con muerte. Y Él lo hizo. Un precio muy alto, pero Él te compró. Ahora, si Él te compró, ¿qué tienes que hacer tú? Dice 1 Corintios 6:20. Aquí lo dice. Porque habéis sido comprados por precio. Cristianos, que no se nos olvide, fuimos no solamente rescatados, liberados, sino fuimos comprados por precio. Y recuerde, el precio con el que nos compraron fue muy alto, la sangre del Hijo de Dios. Fuimos comprados por precio. Y entonces dice la Escritura: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién son? Si fuiste comprado, entonces esta idea de la compra nos hace pensar que ya no nos pertenecemos a nosotros. Tu cuerpo, tu espíritu, que se refiere a tu ser entero, le pertenece a Dios porque te compró por medio de su Hijo. Y por lo tanto, entonces, si fuimos comprados, se nos está diciendo: ya no ofrezcas tu cuerpo ni tu espíritu a cosas que tú quieres, porque tú ya no te perteneces, sino glorifica a Dios. Glorifícalo. Efesios capítulo 2, verso 10, nuevamente nos dice: Voy a recordarles desde el 8 lo que dice Efesios 2:8, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie. Y llegamos al verso 10. Y el verso 10 nos dice: porque somos hechura suya. Fíjense cómo comienza este verso: somos hechura suya. Es decir, aquí nos está haciendo referencia que tú y yo, todos nosotros fuimos creación de Dios. Le pertenecemos a Dios por creación. Pero un día el pecado nos separó de las manos de Dios. Nos separó de Dios. Y llegamos a pertenecer a otro personaje. Ahí es donde se sale la palabra que tanto vimos, ¿verdad? Que Cristo Jesús no vino sino a salvar y a buscar lo que se había, ¿qué? ¿Cómo estábamos? Perdidos, hechura suya. Éramos creación de Él. Pero luego después dice: creados en Cristo Jesús. Esta creación en Cristo Jesús habla de la nueva creación. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Al ser recuperados por Dios, es decir, le pertenecemos dos veces a Dios. Una por creación y la otra por nuevas criaturas. Porque nos compró a un precio alto. Dos veces le pertenecemos. Y por eso tenemos que andar en las cosas que Él ha creado, para que nosotros le glorifiquemos con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Por eso dice aquí: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora déjenme ponerles un ejemplo de esto para que lo comprendamos mejor. Una vez cuentan de un niño que hizo un barquito muy bonito. No sé si ya se los conté, y si no, pues va de nuevo para que se les grabe. Este barquito le costó mucho al niño hacerlo, sus detalles, sus velas, todo. Compró sus palitos. La cosa es que hizo un barco hermoso.
El niño es el creador de ese barco. A él le costó hacerlo. Un día agarró su barco, fue al río y quiso ver funcionar a su barco. Lo puso en el río, justo en el momento que lo pone hay una corriente y se va a su barco y lo pierde. Lo perdió. Así pasó con Dios, nos perdió por el pecado. Un día el niño pasando, no sé, los meses, va al centro de la ciudad donde él vivía. Ah, caray, lo ven en un aparador, ve al barco. Ahí están ofreciendo al barco, pero la venta del barco era muy costosa, porque era un barco muy bonito que él lo había hecho. Entonces él entra a la tienda y le dice al señor de la tienda, el dueño del barco, y le dice: oiga, ese barco es mío, yo lo hice. Y entonces el señor de la tienda, con sus ojos rojos como el diablo, ¿verdad? No, niño, ese barco, si quieres que sea tuyo, te va a costar. Ahí está el precio. Y entonces aquel niño empezó a ahorrar, hacía algunos trabajitos en el pueblo, hasta que juntó el precio de un barco que le pertenecía. Fue y lo compró. Y ahora tenía en sus manos, había recuperado un barco que él había hecho, que se le había perdido, pero ahora estaba en sus manos a un precio. 2 veces le pertenecía al niño. Esto es lo mismo con Dios. Dios nos había creado, éramos de Él, pero por el pecado nos perdimos. Pero un día Dios pagó por su Hijo Jesucristo el precio para volvernos a recuperar. ¿No le das gracias a Dios por eso? Todas estas palabras nos hacen colocar el principio que Él es y debe de ser Jesucristo. Al redimirnos, es decir, 3 palabras que aprendimos: rescate, liberación, compra. Estas palabras nos deben de colocar a ti y a mí en este principio, que Él es y debe de ser el gobernador de nuestras vidas por su amor redentor, y que debe sustituir en nosotros todo ese egoísmo pecaminoso de nuestras vidas. No hay mejores palabras, mis hermanos, para que ustedes y junto con su servidor podamos nosotros entender y decir: Señor, la mejor manera, no te puedo pagar lo que hiciste por mí, pero sí puedo rendir mi vida ante tu gobierno. Amén. Por eso, mis hermanos, estas son las grandes razones en la vida de un cristiano. Cuando un cristiano entiende sus doctrinas y las practica y las vive en sus vidas, da tristeza hoy en día oír a muchos decir: soy cristiano, soy hijo de Dios, tengo mi salvación, Él es mi redentor. Y los oyes, ¿verdad? Pero luego ves sus vidas y dices: no, no puede ser. Alguien está equivocado. O el evangelio, o esas personas. Y bueno, la respuesta más lógica es que el que está equivocado son las personas y no el evangelio. Más bien, tomamos el evangelio, torcemos la palabra de Dios, la adaptamos a una vida que no es la vida que el evangelio nos muestra. Ahí está bien claro. En este texto dice: porque fuisteis comprados por precio, glorificad a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu. Glorifícalo. ¿Y tú crees que voy a glorificar a Dios si vuelvo a agarrar mi botella de tequila? ¿Tú crees que voy a glorificar a Dios si sigo hablando palabras ofensivas? ¿Tú crees que voy a glorificar a Dios si sigo gritándole a mis hijos? Bueno, yo creo que ahí es donde debe de entrar nuestra reflexión y decir: Señor, me rescataste, me liberaste, me compraste
¿cómo te puedo pagar? No te puedo pagar eso, pero sí puedo rendir mi vida ante tu gobierno. Gobiérname. ¿Y por medio de qué nos va a gobernar el Señor? Por medio de su palabra. ¿Cómo se logró entonces la redención? ¿Cómo es que se logró la redención? Apocalipsis 5:9, la segunda parte de este versículo. Apocalipsis 5:9. Aquí está la razón de cómo se logró la redención. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Ahí está. ¿Cómo se logró la redención? Nos debe de quedar claro, mis hermanos, que solo Jesús por su muerte y por su resurrección nos ha redimido a todo creyente, porque Él es el Cordero inmolado. Amén. Ahora, yo quiero que quede bien claro, por eso voy a seguir enseñando algo más de esto. Para entender el pago de nuestra libertad, es importante primero entender nuestra esclavitud. Si tú quieres comprender tu libertad, pues tienes que entender la magnitud de la esclavitud en la que tú estabas. Porque si uno no entiende esa magnitud de esclavitud, difícilmente entenderás la magnitud de la libertad. La esclavitud espiritual, mis hermanos, para partir de ahí, tiene su origen en la caída del hombre, ¿verdad? No se nos olvida. Su origen de esta esclavitud es en la caída del hombre. ¿Dónde es la caída del hombre? Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios. Ahí entra el pecado. No comerán de ese fruto, de ese árbol, porque si de él comen, ciertamente morirán. Y esa es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte espiritual. Esa es la primera muerte. Ya hemos enseñado que hay 3 tipos de muerte en el pecado, ¿verdad? La primera muerte es espiritual, la segunda muerte es física y la tercera muerte que la Biblia habla es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. En fin, no voy a volver a dar esa lección que ya la vimos. Pero ahí comienza el origen de esta esclavitud. El pecado llegó a dominar todo nuestro ser. Todos los días. No había día que el pecado no dominara nuestra vida. La verdadera libertad se encuentra dentro de esta esfera de la voluntad de Dios, que quiere decir que fuimos librados precisamente de ese pecado que nos llegó a dominar todo nuestro ser. Nada ni nadie puede ocupar el lugar de la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Liberarnos. No nos dejó ahí abandonados y ya están de esclavos, se perdieron, ni modo, no. Dice que Él fue en busca de nosotros. La prueba está cuando Adán pecó, se escondieron. ¿Quién buscó a Adán? ¿Adán a Dios o Dios a Adán? Ahí está el ejemplo. Eso es lo que Dios siempre hace. Tú estás aquí porque Él te buscó y te encontró. No porque tú lo buscaste. En la misma Biblia lo dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 15, ¿verdad? En el verso 16 está, ahí dice claramente: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y esto habla de que Él fue y nos buscó hasta encontrarnos. Y por eso estamos aquí, por Él, porque Él nos buscó para darnos la libertad. Y esa es la voluntad de Dios. Así que los sumisos a Él, los que somos sumisos a Dios, podemos desarrollar todas las posibilidades de nuestro ser dentro de esa esfera que no conoce límites. Claro, estamos hablando espiritualmente, ¿no? No conoce obstáculos de esa libertad. Pero el pretender tener una libertad personal, ¿qué quisieron hacer Adán y Eva? Tener una libertad, ¿qué?
personal. Es decir, tenía la libertad para elegir, pero Dios les quería mostrar que ellos tenían que depender por esa libertad, por su voluntad de Dios y no de lo que ellos querían hacer por sí mismos. Porque su libertad personal se iba a enfrentar con la voluntad de Dios. ¿Y a dónde llevó esto al hombre? A esto lo llevó al hombre a un conflicto precisamente porque quería hacer lo que él quería. Y así es la vida del hombre. El hombre siempre ha querido hacer lo que él quiere. Entonces, bueno, ¿de qué estábamos de esclavos? Número 1, éramos esclavos del pecado. ¿Esclavos de quién? Jesús llegó a decir en Juan 8:34 estas palabras. De cierto les digo, que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y esta palabra cometer no se refiere a alguien que ¿alguien puede cometer un pecado como cristiano hoy en día? Sí, pero no tiene que ser algo común. Es decir, no lo practica, más bien en su caminar como cristiano, pues a lo mejor ahí pum, le pasó, ¿no? Pero si alguien que se dice ser cristiano y todos los días está en lo mismo, está cometiendo pecado y entonces sigue siendo un esclavo ¿de quién? Del pecado. Ahí está claro, el que comete, es decir, el hombre que sigue pecando, que no puede hacer otra cosa, que se deleita en esa cosa, sigue siendo un esclavo del mal. Y de eso Jesús nos ha liberado. ¿Sí? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él nos hizo libres de esta esclavitud del pecado. Éramos esclavos del pecado. Seguíamos todo lo que el pecado nos decía, eso hacíamos. Esclavos de la iniquidad. Aquí la iniquidad viene de una palabra griega que se le conoce en griego como anomia. Y dice Tito 2:14. Tito 2:14 dice, el cual, Cristo Jesús, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, anomia, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Qué quiere decir este texto? Que antes de la redención éramos esclavos de la iniquidad, anomia, y anomia, fíjense bien lo que significa. Anomia significa ausencia de ley. Eso quiere decir iniquidad aquí. ¿Ausencia de qué? De ley. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Es un poco largo este texto, pero aquí se ve bien claro la anomia. Esta ausencia de ley en la vida del hombre. Romanos 1, verso 21 al 32. Uno, 21 al 32 dice, pues habiendo conocido a Dios, es decir, todavía le conocieron. Es decir, miren, todos los hombres no pueden decir la excusa, no podemos, nosotros no conocemos a Dios, ¿cómo no? La Biblia dice que toda su creación habla de Él. Más bien el hombre no lo quiere reconocer en eso, ¿no? El sol habla de Dios, los planetas hablan de Dios, el nacimiento de un bebé habla de Dios, las flores en el campo hablan de Dios. Cada creación de Dios
Toda su creación habla de Dios. Esa es una manera en que Dios se da a conocer al hombre, pero el hombre, aunque lo conoció, dice, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vean, hombres sin ley, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptibles de aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Quién hizo esto? El hombre. Todos los dioses que existen fuera de Dios, todas esas imágenes, cuando los egipcios tenían un cuerpo humano como Dios, con cara de buey. Digo, así era su Dios. Tenían a las moscas como sus dioses. ¿Y con qué plagas Dios trató con ellos? Acabando con sus bestias y mandando enjambres de moscas. El hombre es el que ha inventado todos los dioses que existen. Aquí lo está diciendo. Hicieron a un lado la gloria de Dios y crearon sus propios dioses. Lógico, también es entendible, porque el hombre sin ley, ¿qué pasa si tiene un Dios? Ese Dios que está ahí enfrente, ese Dios, vamos a imaginarnos, con cara de buey y cuerpo de humano, pues no le va a decir, ¡hey! Deja de gritarle a tu esposa. ¿Verdad que no? Pues claro, qué a gusto, ¿no? Sin ley, tengo mi Dios, pero no me exige nada. Pero bueno, vamos a seguir. Y dice, por lo cual también Dios, por ese corazón, los entregó a la inmundicia, anomia. ¿A qué los entregó? Hombres sin ley. Es decir, quieren vivir así, sí. Vivan en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, vean, los hombres sin ley, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. ¿Está muy clara la Biblia, no? ¿O no, hermanos? No, pero es que eso no es así. Hombres sin ley, anomia. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Y luego dice, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Para hacer cosas que qué? Yo no sé si tú recuerdes cómo vivías. Cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que aquellos que practican tales cosas. Esto es anomia. De ahí es de donde Jesús nos dio la libertad. Éramos esclavos de todo esto. Esclavos de toda inmundicia. Pero también nos habla de que Jesús nos liberó
de la esclavitud del sistema legal. ¿Cuál es ese sistema legal? La religiosidad. La ley fue promulgada a su debido tiempo en el monte Sinaí. Sabemos que esta ley se le dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Y esta ley tenía propósitos, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de la ley? La ley tenía el propósito de mostrarle a su pueblo que eran un pueblo pecador. ¿Que eran un pueblo qué? Porque eso hace la ley. Dice Pablo, dice, yo codiciaba, pero cuando me enteré que la ley dice no codiciarás, pues más codicié. Es decir, más quebranté la ley. La Biblia nos enseña, ¿no? Cuántas veces en la ley, a veces alguien dice, ay pastor, ¿a poco es pecado una mentirita blanca? Pues blanca, verde, azul, roja, como la quieras ver. Es quebrantar la ley. La ley es para mostrar que somos pecadores. Esa es la verdad, que no hay hombre alguno que se pueda salvar por sí mismo, que la única manera del rescate, la única manera de la liberación de ese sistema legal es Cristo Jesús. Aún nosotros a veces volteamos a ver, ¿dónde hay religiosos? Y luego algunos volteamos a ver, no, pues el pastor Checo era religioso. Él era un exporrista mariano. Sí, yo era un exporrista mariano, sí es cierto. Y dice, así como ahora aquí estoy de pastor, bueno, allá era un líder de un grupo carismático y así era, religioso. ¿Qué era? Pero eso no me cambiaba la vida, porque seguía siendo un religioso, según yo haciendo bien, porque los hermanos, yo me acuerdo una vez, de donde vivía, tendría como 12 años o 11 años, y luego mis papás me dijeron, no, ahí en la esquina están unos protestantes, y me metieron un montón de rollos, y un día con 2, 3 amigos, ahí vamos con piedras y ¡zas! Todos los vidrios se los quebramos. ¿Eso es pecado o no es pecado? ¿Sí o no? Sí. Díganlo. Y un día, ¿qué creen? Un día cuando me mandaron de pastor a Matitán, me la hicieron. Sí, de verdad. Yo dormía en la iglesia, tenía ahí, como no se dieron las cosas con los americanos, pues no me pude llevar a mi familia a una casita. Teníamos rentando una casa, al final entregamos la casa, yo me fui a una habitación de la iglesia y ahí viví durante casi todo el año y medio que duré en este pueblo. Y cada fin de semana nada más venía por mi familia y los domingos iban conmigo al servicio. Pero yo me quedaba a dormir y un día en la noche bien acostado, durmiendo, eran como las 12 de la noche y nomás se oyeron los cristalazos, pa, pa, pa. Y entonces que salgo rápido y ahí voy siguiendo a los chiquillos. Y en el seguirlos que el Señor me dice, ¿qué óvole? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que tú lo hiciste? Fíjense bien, a veces juzgamos la religiosidad de la iglesia tradicional. Pero ¿sabían ustedes que también hay sistema legal en el cristianismo? Alguien se ha bautizado y piensa que por el bautismo ya es un hijo de Dios. Ya nada más por haber sido bautizado ya la hizo. Piensa. Pero eso es un sistema religioso, porque no es así. El bautismo no salva. ¿Verdad que no, hermanos? Hay quien piensa y viene a la iglesia todos los domingos y no falta y llega bien temprano y ahí está y cree que por venir solamente a la iglesia ya la hizo. No, mis hermanos, nadie va al cielo por ir a un lugar a congregarse. La única manera de ir al cielo es por Cristo Jesús, porque recibió la libertad, la redención de Cristo Jesús en su vida. Hay quien cree que hasta sirven y porque están sirviendo nada más, pero no hay nada de cambio en su vida.
solamente por hacer esto y hacer aquello, creen que ya se ganaron el cielo. No, hermanos, tenemos que entenderlo. De eso nos ha librado Cristo Jesús. Esa es la esclavitud en la que nos encontrábamos. Así que si tú eres alguien que te congregas aquí o en cualquier otra iglesia y lo sigues haciendo, no caigas en ese sistema legal. Cristo ya te libró de eso. La redención te dio la libertad de esa esclavitud. Así que todo lo que hagas, hazlo por amor a aquel que te redimió. Amén. Pero no solamente es que fuimos libres de esa esclavitud. Hay que entender, ¿qué más? ¿De qué más nos ha librado Cristo? La esclavitud del diablo. La esclavitud del diablo. Fíjense, cuando Pablo estuvo ahí con un rey, en Hechos 26:18, Pablo está exponiendo ante un rey. Ya ven que Dios le había dicho, bueno, lo escogeré para que entre reyes y gentiles me predique la palabra. Y miren lo que dice aquí Hechos 26:18. Dice Pablo, para que abra sus ojos a fin de que vuelvan de las tinieblas a la luz y de la potestad ¿de quién? De Satanás a Dios. Éramos esclavos. Por causa del pecado nos volvimos esclavos del diablo. Hacíamos lo que el diablo quería, como dice Efesios 2:2. Que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tenemos que entender estas cosas para entender la magnitud de nuestra redención, de nuestra liberación. Es decir, de qué cosas me ha liberado Jesús de esta esclavitud. Esta es la esclavitud en la que tú te encontrabas. O nos encontrábamos. El príncipe de este mundo que mantiene a muchas personas en esclavitud y que su deseo es que no conozcan del Señor, que siempre va a buscar la manera para que no le conozcan. Pero damos gracias a Dios que Él nos liberó de todo esto, ¿no creen? Él nos liberó de la esclavitud del temor a la muerte. A pesar de que el hombre vive lejos de Dios y tiene su orgullo y su deseo de independizarse de Dios, los hombres saben que la muerte física pone fin a toda ambición, todo proyecto, todo deseo. Y ahí es donde entra el temor a la muerte, que le sujeta toda la vida a servidumbre. Yo no sé si en tu pasado tú tenías miedo a la muerte, ¿no? O yo no sé si todavía, aunque estás en Cristo, sigues teniendo miedo a la muerte. Pero Cristo nos liberó de ese temor, ¿sabías? Ya no tenemos por qué tener miedo, porque ahora decimos, híjole, ¿cuándo viene, Señor? Ya vámonos, ya este mundo está volviendo bien loco. Algunos yo sé que no dicen, Señor, espérame, todavía no me caso. Aguántame, Señor, aguántame. Pero no es, miren hermanos, dice ahí en Hebreos, ¿verdad? Déjenme encontrar este texto. Vamos a Hebreos 2:15, por favor. Hebreos. Dice ahí, y librar a todos los que por el temor de la muerte, ¿por el temor de qué? Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Así estábamos. Sin una esperanza, sin el decir, híjole, ¿qué sigue después de la muerte? ¿Qué sigue? A lo mejor yo recuerdo en mi pasado muchos amigos con los que yo crecí ahí en el barrio donde yo viví, aquí en la colonia del Fresno, llegaban a morir y te queda como ese, ¿qué pasó? ¿No? ¿A dónde fue? Pero hasta que tú conoces al Señor, el Señor te libera de ese miedo y ahora dices, híjole, no hay miedo porque la muerte no va a poder contenernos ahora. Las puertas del Hades, dijo de Jesús, no podrán prevalecer contra la iglesia. No pueden contenernos, no pueden detenernos. Ciertamente va a ser un momento como un abrir y cerrar de ojos, y como si te durmieras, pero a la vez ya tu alma y tu espíritu va con el Señor, pero vas a esperar a que llegue el momento en que tu cuerpo sea resucitado. Y ahí es donde Jesús nos da esa esperanza, ¿no? Que no teníamos, y ahora podemos decir, no hay miedo a la muerte. Ahora sé que la muerte puede llegar en cualquier momento a mi vida, a mis seres o quien sea, pero sabemos a dónde vamos, porque ya no somos de este mundo, ¿verdad que no? Somos del reino de Dios. Por eso ahora nosotros, mis hermanos, no debemos tener temor a la muerte. Antes el diablo tenía en sus manos el control de la muerte, pero Jesús se lo quitó. Ya Jesús se lo quitó. Ya Jesús venció no solamente al pecado, no solamente al diablo, venció a la muerte. Y la prueba es que Él vive. Nuestro Redentor vive. Amén. Aquí nos vamos a detener por hoy, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Pero dele gracias con su vida al Señor de que Él lo ha resucitado, lo ha librado. Amén. Cuídese.